Buenos días, Francisco Larios, de Revista Abril. Tengo el gusto de tener con nosotros aquí a Oscar René Vargas, sociólogo y economista de profesión y, como se dice hoy en día, analista. Y vamos a tener una conversación, que espero que sea la primera de varias, acerca del presente y el futuro de Nicaragua. A mí me interesa mucho, a nosotros nos interesa pensar no solo de una manera organizada y seria, analítica, para volver a la palabra, acerca de lo que ocurre hoy en día, sino empezar a esbozar un poco, pues, qué es lo que queremos para el futuro. Y para eso yo creo que tenemos que reconocer que estamos mal, estamos muy abajo, estamos muy desprovistos de mucho, de pan y de pensamientos. Y aunque este no es un programa de poesía, yo soy un loco por la poesía. Y ayer me encontré estos versos del poeta hondureño Roberto Sosa, que a mí me encanta. Y yo lo conozco, yo lo conocí personalmente. Bueno. Entonces este poema se llama Bajo un árbol y comienza así. Dice: este hombre sin pan, ese sin luces y aquel sin voz equivalen al cuerpo de la patria, a la herida y su sangre abotonada. Yo dije, bueno, pues la sensibilidad de este hombre nos da una pista de hacia dónde tenemos que irnos. Para buscar el pan tenemos que buscar la luz y tenemos que buscar la voz, y de eso se trata, en eso estamos, ¿no? Entonces, esta primera conversación, Oscar, que vamos a tener, ¿verdad? Que sea, como acordamos, como un esfuerzo para hacer un diagnóstico sistemático de la situación actual en Nicaragua. Y podríamos empezar, creo yo, por cuáles son las fuerzas que están actuando en este momento en la situación de Nicaragua y qué papel están desempeñando. Te dejo la primera palabra sobre esto. Bueno, primero hay que dar cuáles poderes fácticos que están funcionando, ¿no? Los poderes fácticos hay poderes fácticos internos como los poderes fácticos externos. El poder fáctico interno, estamos hablando primero de la familia gobernante. La familia gobernante no solamente es Ortega y Murillo, sino también hay alrededor de 80 personas que giran alrededor que son parte de esa familia. 80 personas. Sí, si hablamos de la familia, ¿verdad? Ya vemos que están los diferentes hijos, etcétera, con sus respectivas esposas, los consuegros, etcétera, etcétera. Y todos ellos tienen intereses, ¿no? Después está el círculo íntimo del poder, es decir, los que son los operadores políticos, digamos, de esta familia. ¿Cómo actúan ellos, estos dos grupos? Buscar cómo preservar el poder por todos los medios, ya sea por a través de medios represivos y ahora a través de la guerra biológica que están estableciendo. La guerra biológica es lo que dejar que la gente se contamine, se contagie. Y entonces, no importando el número de muertos que se puedan producir. Inmediatamente después está otro poder fáctico, que es el poder, digamos, del gran capital. El gran capital, si bien tiene un distanciamiento con el régimen, sin embargo, a mi criterio son la otra orilla del río, o de la calle. Es decir, que ambos, tanto el gobierno como el gran capital, están trabajando en una misma dirección. ¿Cuál sería la dirección que estarían trabajando? Primero, una salida al suave, es decir, el frío, que no haya participación social en esa salida. Y en segundo lugar, ambos están buscando que sea
un orteguismo sin Ortega, es decir, que mantener un régimen que sea similar, aunque eso implique alguna limpieza táctica que tienen que hacer. Otro poder fáctico es lo que yo llamo la oposición funcional, es decir, los zancudos. ¿En qué sentido? Que sea una cuestión muy minoritaria, pero sí le sirve al régimen para funcionar y para preservar sus alianzas locales. Voy a ponerte un ejemplo. Si quitamos los diputados, existen más o menos 253 cargos que son asumidos por por miembros del Partido Liberal Constitucionalista en los diferentes poderes del Estado. Es decir, en resumida, están cogobernando con el régimen Ortega Murillo, aunque sea de manera muy pequeña, muy ínfima. Ese sería lo otro. Es decir, estos también están buscando cómo preservar sus espacios y cómo preservar sus cargos. Ese es el otro problema. Después estamos hablando otro poder fáctico es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Protestante en una menor medida, es decir, porque su incidencia en la política cotidiana, por lo menos a nivel global, tiene muy poco en relación a la incidencia que tiene la Iglesia Católica más el Vaticano. Es decir, el Vaticano también tiene una incidencia en la política local a través de los obispos en Nicaragua. Hasta la fecha, los obispos habían acompañado, digamos, la protesta social, pero también en la última mensaje de la conferencia episcopal estamos viendo que ellos llamaron a un acuerdo con el gobierno para salir de la crisis. Es decir, también se apuntan, visto de que ellos calculan de que el movimiento social está, digamos, en un estancamiento. Entonces calculan que la mejor salida es también la salida suave, la salida al frío, que implique una transición hacia un nuevo gobierno que sea más democrático, digamos, en el sentido de que no reprima a la gente, que liberar los presos políticos, etc. Por último, todavía están los poderes fácticos de los movimientos, digamos, sindicales, movimientos etc. Estos poderes fácticos, los sindicatos, por ejemplo, que eran las organizaciones de masa que del gobierno, estos colapsaron con las crisis sanitarias y no tienen ningún papel que jugar, solo ya que la gente, voy a ponerte un ejemplo, FedSalud, que era un poder fáctico en el Ministerio de la Salud, ahora desapareció, no tiene ningún papel, no tiene ninguna orientación hacia sus trabajadores que se han enfermado o que han fallecido. Se habla de 36 miembros de los trabajadores de la salud que han fallecido, es decir, con nombre y apellido. Y por último está el poder fáctico de la oposición real, es decir, la oposición que está entre la gente que dirige las organizaciones como UNAP, etcétera, y las organizaciones de los territorios, ¿sí? Que esos no tienen una fuerza local en sus respectivos municipios, pero que no tienen, digamos, tienen poca incidencia en las políticas concretas de
que se establece la oposición en las diferentes, digamos, propuestas que se están hablando. Hay oposición. Esta oposición de los territorios, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo más evidente ahora es las cuarentenas que han declarado diferentes lugares del país, independientemente de la línea política de sus respectivos países, de sus respectivos partidos, perdón. Pongo el ejemplo de la alcaldía de Moya de los Bueyes, que declaró una cuarentena contraria a la posición del gobierno y no siguiendo la línea política del PLC en este caso. Y está lo mismo que sucedió en los territorios indígenas de la costa Caribe, que también declararon cuarentena independientemente de los diferentes países, de diferentes partidos. Esos son los poderes fácticos que están trabajando, pero todo ello está enmarcado en una coyuntura generalizada que voy a analizarlo después. Está el poder fáctico externo, fundamentalmente los Estados Unidos, que influye de manera determinante en la política local. Este fenómeno de los Estados Unidos en la política local no es nuevo. Desde el año 1909, para poner una fecha, con la primera intervención norteamericana, ellos establecieron que Nicaragua vivía en una jaula geopolítica y que a partir de ahí ha sido un factor determinante en la política nicaragüense. Es decir, de que ellos influyen en este caso a través de las sanciones y a través del trabajo político que puedan hacer en los diferentes poderes fácticos internos que hemos señalado. Está la Unión Europea, que tiene un papel muy más disminuido que los Estados Unidos. Estados Unidos representa alrededor del 40% de las exportaciones y el 50% de las remesas familiares. Esa es su mayor fuerza. Mientras que la Unión Europea representa apenas el 10% del comercio exterior de Nicaragua. Y están los poderes fácticos regionales, es decir, centroamericanos, que pueden ser el gran capital centroamericano que tiene influencia o inversiones en el país, y los gobiernos centroamericanos que también tienen intereses en la economía regional. Es decir, pero también no es poder fáctico determinante, pero sí importante. Importante, voy a ponerte un ejemplo de importancia. Las remesas familiares en Nicaragua, en el año 2019, alcanzó más o menos 1.780 millones de dólares. De esas remesas familiares, las principales venían de más o menos el 50% de Estados Unidos, siguiendo Costa Rica con el 20 y pico por ciento, tercer lugar España y en cuarto lugar Panamá. Estos cuatro países representaban el 90% de las remesas familiares. ¿Y cuál es la importancia de estas remesas familiares en la sociedad nicaragüense? En Nicaragua, lo que se conoce, datos oficiales, es que existen en el país 1.780.000 hogares. La gente que recibía remesas o que recibe remesas familiares son aproximadamente 650.000 hogares, es decir, más o menos un tercio de los hogares nicaragüenses, es de 3-1 recibe remesas familiares. Es decir, que esas remesas familiares ayudan a que la gente sobrepase el límite de la pobreza. Pero la caída de estas remesas familiares, que se calcula que en el 2020 va a ser de 300 millones de dólares, aproximadamente el 20% de la remesa, evidentemente que va a tener una repercusión importante
en el incremento de la pobreza del país. Ese sería, digamos, el escenario que estamos conociendo en Nicaragua. Esas son las fuerzas, más o menos. Dentro de todo esto, bueno, luego hablemos del efecto de la pandemia, pero yo creo que yo quisiera ir al corazón de mi inquietud aquí, y es en la manera más, digamos, concisa posible para ver si le sacamos el jugo a esa información que ha dado. ¿Qué es lo que parece estar ocurriendo, en tu opinión, en Nicaragua, basado en todas las informaciones públicas y privadas disponibles? ¿Se está debilitando el régimen o se está fortaleciendo el régimen? Yo creo que débil está débil, ¿verdad? Muy débil, muy frágil. Y frágil porque está enfrentando a 5 crisis que se está presentando en Nicaragua. Brevemente son la crisis del coronavirus, la crisis económica que hemos señalado, la crisis internacional, me refiero a la crisis de los Estados Unidos, Europa, etcétera, que eso también tiene efecto en el país, la crisis social, es decir, que hay una crisis social que se profundiza, hay un malestar que se desarrolla, y la crisis política. Estas 5 crisis al mismo tiempo, están actuando al mismo tiempo, pero siendo aceleradas por el coronavirus, la otra crisis. El coronavirus, digamos, redujo el tiempo político para resolver la crisis. En ese sentido, Ortega está muy débil, porque no puede resolver la crisis todas al mismo tiempo. Y entonces se está enfocando a tratar de resolver la crisis política. Es decir, para darle una salida a la situación en que se encuentra. ¿Cuáles son las dos maneras que puede resolver la crisis política? Una manera sería buscar un pacto con las fuerzas de los partidos tradicionales, sacudo, involucrar a sectores de la Alianza Cívica, del Gran Capital, que sería una posibilidad. La otra posibilidad que tiene Ortega es llegar a un acuerdo con los norteamericanos. Y yo creo que Ortega está trabajando en esos dos escenarios para ver en cuál de los dos sus costos políticos sean lo menos posible. Ahora, el problema está en que no tiene la fuerza suficiente para imponerse a ninguno de los dos actores con el cual él quiere negociar. Y tampoco está en condiciones de ceder mucho, porque el problema de los crímenes de lesa humanidad, yo creo que rebasa un poco la capacidad de hacer concesiones hacia Ortega de todo el mundo. Ese es su problema. ¿Sí? Porque, voy a ponerte un ejemplo. La sanción al jefe del ejército no fue una sanción solamente a una persona, porque esa sanción tenía ramificaciones, repercusiones. ¿Dónde? En la institución del ejército, para comenzar, porque pone en duda cuál es el papel del ejército en el futuro, y debilita más a uno de sus alfiles más importantes que ha tenido Ortega para sostenerse en el poder, que es la institución del ejército. Y por lo tanto repercute en el poder fáctico de Ortega. Y ahí donde está, esa es su situación de que esa sanción fue como un misil que estalló cerca de él, pero no matándolo todavía. Pero sí lo debilitó más. Sin embargo, yo quiero, para pasar al otro lado de la moneda, quiero hacer notar mi opinión acerca de esa sanción, que tiene una dimensión interesante, que es que
parte, o sea, los poderes fácticos cercanos o representados en la alianza, incluidos la gente que escribe en el diario La Prensa y todo eso, habían tenido desde hace meses una campaña de, eh, digamos, limpiar la reputación del ejército. Mensajes muy cariñosos al ejército y sobre el ejército al punto incluso de publicar una edición especial de homenaje al ejército y de aquel increíble editorial de Humberto Belli que se titulaba El pueblo es injusto con el ejército, no, y otros como el de Francisco Aguirre Sacasa, de que el ejército tenía gran reputación entre los productores y todo eso. De tal manera que a mí me parece que eso de las sanciones a Avilés de alguna manera también afecta al otro lado, a la Alianza Cívica. Sí, que evidentemente que sí. Que te dejo comentar en eso, pero también te hago la misma pregunta que te hice acerca del régimen sobre la Alianza Cívica y luego sobre la UNAP y otros grupos, ¿no? ¿Están debilitándose o fortaleciéndose? Yo creo que el problema de esto es su estrategia, la falta de estrategia. Es decir, no han definido cuál es su objetivo inmediato. ¿De quiénes hablas? ¿De la Alianza o de la UNAP? De ambos en este caso. Voy a hacer la diferencia después. Okay. Pero en general no hay una definición de que cuál es el adversario que hay que derrotar. Y voy a explicarme bien eso. Todo el mundo puede decir Ortega, sí, pero no solamente es Ortega, sino que es el orteguismo. ¿Ya? Es decir, que es el orteguismo, entonces ahí viene la diferencia. La Alianza Cívica está buscando cómo que se establezca un orteguismo sin Ortega. Por lo tanto, su enemigo no es el orteguismo, o su adversario a derrotar, sino que es solamente Ortega. Y en eso facilita la posibilidad de un acuerdo político. LUNAP hasta ahora ha señalado que es el orteguismo. Y esa contradicción entre ambos, entre el objetivo de ambos, hace que, digamos, se vea que haya contradicción al interior de esta coalición nacional. Porque hay dos patas que están trabajando en diferentes sintonías. Digamos. Pero esa es una de las fuerzas de Ortega, fíjate, la debilidad de los otros. Ortega se ha favorecido por la falta de que no hay una consigna clara. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. A raíz de abril del 18, la consigna fundamental que se establecía era que se vayan. Yo recuerdo que en las marchas que se era la consigna que se vaya, cuál es la ruta, etcétera, etcétera. Ahora la consigna es elecciones adelantadas, que ya cambió la consigna, o elecciones en el 2021. Hasta ahora, ambas organizaciones se mantenían en esa posición, pero ha habido un pequeño cambio. Siempre la Alianza Cívica mantiene las elecciones como la ruta principal para salir de la dictadura. Pero en el último comunicado, mejor dicho, en el último que yo vi de la Alianza Cívica, no, perdón, del UNAP, rescatan la consigna que se vayan. Porque ellos se han dado cuenta de que la represión ha pasado de una represión generalizada con policías y paramilitares a una guerra biológica que no tiene enemigos fijos, sino con todos, incluyendo a ellos mismos. Y por lo tanto, ante digamos, la desesperación de la población o el miedo de la población,
plantean ahora, hace como 2 días, sacaron el que se vayan. Es decir, que están, y ahí esto te está mostrando estas dos visiones diferentes de cómo enfrentar a la dictadura o cómo sería la salida de la dictadura. Pero la pregunta de nuevo es, en estos días que tienen esa carga adicional de crisis de la pandemia, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado la UNAP y la Alianza Cívica? Yo creo que eso también, es que yo te lo dije al comienzo, la falta de estrategia lo ha debilitado. Lo ha debilitado, sí. A ver, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, bueno, ya sabemos que no es científico. En términos de estadísticas y de opinión, medir la opinión pública a través de las cosas que dicen grupos autoseleccionados que van a un programa de radio o escriben en las cuentas de las redes sociales. Pero a mí siempre me llama la atención que cada vez que yo veo que, por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro escribe un comentario en Twitter o un artículo, o incluso aparece en un programa de radio, que si hay 40 llamadas, quizás haya una en apoyo y las otras son furiosamente en contra de las posiciones de él. Eso ocurre sistemáticamente y que por lo menos me hace sospechar a mí, ¿no?, de que es un sentimiento generalizado. Y sin embargo, Juan Sebastián Chamorro y esta gente dicen, bueno, yo los represento a ustedes. Pero es una forma de representar bien interesante porque es representar la opinión contraria de lo que dicen ustedes. Todo esto para preguntarte acerca de cuál es, en tu opinión, el mensaje político que ha ido calando en estos meses. ¿Qué opinión? ¿Hacia dónde va el pensamiento colectivo de la sociedad en dirección a aceptar las recetas que proponen la Alianza, la UNAP, o será que van en dirección alternativa a recuperar el llamado de que se vayan? Yo creo que va en la dirección de que se vayan. Y voy a poner un ejemplo. Todo lo que hemos señalado es lo que a mi criterio está provocando en el gobierno. El gobierno está sufriendo un proceso de implosión, es decir, destrucción desde adentro. ¿Cómo se manifiesta esto? Voy a ponerte un sencillo ejemplo. El régimen tiene cada día menos capacidad de renovación de sus cuadros. Murió el ministro del Telcor y lo sustituyen con un familiar de otro. Es decir, que no tienen el espectro grande para resolver, para proponer diferente. Esa es una cosa. Segundo asunto de la implosión es la incapacidad del régimen de proponer soluciones al país. Y esa incapacidad del régimen de proponer soluciones hace que un sector importante de los trabajadores de la salud, 700 y pico de médicos en este caso, hagan una propuesta contraria a la política del régimen. Es decir, se está creando un contrapoder. Es decir, ese contrapoder lo que hace es facilitar la implosión social. Esa implosión social del régimen también se ve con los ejemplos que te puse de la alcaldía de Muelle. Son elementos que demuestran que hay un proceso de descomposición interna. Ese proceso de descomposición interna la gente lo ve, lo siente, lo percibe, cómo se autopone en cuarentena
mercados, por ejemplo, como el de Masaya, que las personas no van a sus lugares a vender para cuidarse. Voy a ponerte otro ejemplo. Tuve la comunicación con un productor de leche de Muelle de los Bueyes, de Nueva Guinea, no de Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, que me dijo de que ellos prefieren no vender la leche y dársela a la mamar a los carneros para evitar su contagio. Es decir, que la tendencia es que cada quien está actuando sus intereses, pero que ellos piensan que la única manera de resolver los problemas cada quien está viviendo en forma personal es que se vayan. El problema fundamental es que no ven cómo se pueden ir, es decir, cuál es el mecanismo para que se vayan, y que no ven un liderazgo que represente o que esté dispuesto a asumir los riesgos, los riesgos políticos, porque en política hay que tomar riesgos, que proponga que se vayan. Me parece, es lo que estoy viendo que estamos viviendo. Yo creo que en la próxima conversación que vamos a tener, vamos a explorar todos los posibles escenarios donde esto tendrá salida, porque la historia no se detiene, nadie detiene la historia por decreto. No hay muralla alrededor del Carmen, ni la muralla china, ¿verdad? Puede detener la historia. Pero para terminar, digamos, en un minuto, yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor la podemos retomar la próxima vez también, que es que yo tengo la percepción muy triste de que en Nicaragua no hay costo político para los personajes que actúan en contra de la voluntad popular en un momento u otro. Y eso lo hemos visto porque hay resurrecciones y perdones por todos lados, ¿no? Y entonces yo me pregunto si todas estas personas, como Juan Sebastián Chamorro, por ejemplo, como todos los demás, o sea, menciono ese nombre no por una razón particular, sino porque es uno de los líderes, que están yendo en contra de la corriente de lo que la gente siente y quiere. Me pregunto si en uno de estos, si uno puede pensar que van a tener un costo político más adelante en sus carreras que obviamente quieren tener en la política nacional. Si me puede dar una respuesta breve o la podemos conversar la próxima vez, porque a mí me parece una pregunta importante, ¿no? Porque que tiene que haber facturas en la política, porque de lo contrario hay impunidad. Hay ejemplos de facturas en la política, pero hay ejemplos también de que renacen como la de Fénix, ¿no? Voy a ponerte dos ejemplos de facturas en la política. El caso de Emiliano Chamorro, de que intentó el golpe de Estado en el 24. 1924, se quemó y ya no pudo volver a la política, al primer plano de la política. Siempre era un factor importante, pero no era el factor principal. El otro caso fue Agüero, Fernando Agüero, de ser un líder indiscutible por su pacto con Somoza, se acabó. Es verdad. Entonces hay facturas en la política, pero también hay personas que se renuevan o que resurgen. Te voy a poner el caso de Pedro Joaquín Chamorro. ¿Ya? Es decir, su acción militar de Bolami y Mollejón en el 59 no lo hizo viable para los poderes fácticos del país. Pero resurgió después de muerto. Es decir, que aquí hay, y entonces resurgió como un héroe nacional, y lo que le permitió a la señora Chamorro de ganar las elecciones del 90. Interesante, me parece interesante, y de hecho el personaje de Pedro Joaquín Chamorro, porque nosotros tendemos a demonizar o endiosar
No hay realmente una historiografía crítica en Nicaragua, pero me parece interesante eso. Pero yo creo que lo dejamos aquí por el momento, y la próxima vez retomamos y vamos a explorar los escenarios de salida de la crisis o de entrada a otra crisis, porque bueno, estamos hablando de todo de Nicaragua, ¿no? Muchas gracias, Oscar René. Muy agradecido y nos vemos muy pronto, en un par de días. Ok, bueno, que tengas un buen día. Igual, hasta luego.